Estás despedida. Recoge tus cosas. Yo diseñé la Torre Morrison. Ese contrato salvó a esta firma. Eso fue trabajo de la empresa, no tuyo. Preston Graves se alzaba sobre ella, la mandíbula tensa de rabia. Demasiado ambiciosa, Fay. Una chica negra del sur de la ciudad cree que puede dirigir mi empresa. Yo nunca. Seguridad. Sáquenla de aquí, ahora. 2 guardias sujetaron los brazos de Fay. 12 arquitectos observaban en silencio. Una chica tonta que no conoce su lugar. Su portafolio cayó al piso del pasillo. Su credencial cayó junto a él, sonando contra el mármol. La puerta de vidrio se cerró tras ella. Fay se agachó, recogió un plano arrugado, el mismo que Preston había llamado basura. 5 años después, ese plano valdría más que la firma de Preston Graves y que todos los que la vieron irse ese día, juntos. ¿Alguna vez has visto la arrogancia de alguien desmoronarse en tiempo real? Si crees en el karma, escríbelo en los comentarios. Dale like y déjame llevarte al momento donde todo empezó. Habían pasado 5 años desde que Faye Turner salió de Arroway y Asociados con nada más que un plano arrugado y la ropa que llevaba puesta. Los primeros 3 meses casi la destruyen. Fay perdió su apartamento en Lakeshore Drive cuando se le acabó la liquidación. Vendió su auto, un Honda de 10 años con el parabrisas rajado, para cubrir un mes más de renta. No fue suficiente. El casero cambió las cerraduras un martes por la mañana, mientras ella estaba en una entrevista de trabajo que no llevó a nada. Fay volvió a casa y se encontró con un candado nuevo y un aviso de desalojo amarillo pegado al marco de la puerta. Todo lo que tenía quedó encerrado adentro. Esa noche la pasó en el sofá de su prima, con una bolsa de basura llena de ropa y el plano de la Torre Morrison guardado dentro de un tubo de cartón. Su prima Denise vivía en un bungalow de 2 habitaciones en el sur de Chicago. El tipo de casa donde las tuberías gemían en invierno y la ventana de la cocina nunca cerraba del todo. Pero Denise no dudó ni un segundo. Vació el garaje de un auto, barrió las manchas de aceite del concreto, arrastró una mesa plegable y una silla de metal, y colgó un foco desnudo del techo que zumbaba cuando soplaba el viento. No es mucho, dijo Denise, pero es tuyo. Ese garaje se convirtió en Turner Design Studio. Fay no tenía dinero para software. Dibujaba a mano sobre papel de carnicero comprado en la tienda de $1. No podía pagar tableros de espuma para las presentaciones a clientes, así que construía maquetas a escala con palitos de paleta y pistola de silicón caliente. Caminaba hacia las reuniones comunitarias cargando esas maquetas bajo el brazo, vestida con el único blazer que tenía, y presentaba sus ideas a gente que jamás había oído su nombre. La mayoría le decía que no. 18 firmas de arquitectura la rechazaron para un empleo solo en el primer año. 11 bancos le negaron préstamos. Un oficial de crédito estudió su plano durante 20 segundos, lo dejó sobre el escritorio y le dijo, mejor prueba con decoración de interiores, cariño. La arquitectura es otra liga. Fay dejó de pedir trabajo. Dejó de pedir permiso. Reunió $300 que le prestó Denise, registró Turner Design Studio ante el estado de Illinois y empezó a aceptar los trabajos que nadie más quería. Una remodelación de cocina para una iglesia en la calle 63. Presupuesto, $12,000. Fay la entregó por $9,000. Una sala de lectura para un programa extracurricular en Englewood. El rediseño de un parque en Bronzeville, donde los columpios llevaban 3 años rotos y la ciudad había dejado de contestar las llamadas. Los presupuestos eran mínimos, los plazos imposibles, pero cada proyecto llevaba la misma huella: geometría limpia, ventilación natural, materiales sustentables y espacios que hacían sentir vista a la gente. Fay no diseñaba para revistas ni para paneles de premios. Diseñaba para la abuela que necesitaba un lugar seguro para sus nietos después de la escuela. Para el pastor que quería que su congregación sintiera dignidad al cruzar la puerta principal.
La noticia se corrió como solo puede correrse en el sur de la ciudad, una conversación a la vez. Un director de escuela vio la cocina de la iglesia y llamó. Una directora de fundación recorrió la escuela y la contrató. Esa misma semana, una concejal de la ciudad visitó uno de los edificios de la fundación, pasó los dedos por la madera reciclada de las paredes y, en silencio, añadió el nombre de Falla a la lista de proveedores de la Autoridad de Vivienda. 3 años después, un inversionista de capital de riesgo de Nueva York recorrió uno de los complejos de vivienda asequible que Falla había diseñado en Bronzeville. Se detuvo en el patio central, observó cómo la luz de la mañana entraba por los paneles de vidrio angulados que ella había diseñado, e hizo una sola pregunta: ¿quién construyó esto? Esa conversación lo cambió todo. Pero la historia de lo que vino después tendría que esperar. Aquella mañana en particular, un sábado luminoso de octubre, 5 años después del día en que Preston Graves arrojó sus planos al piso y dejó que la seguridad la sacara del edificio, Faye Turner cruzó las puertas principales del Centro Cultural de Chicago para los Premios Nacionales de Excelencia en Arquitectura. El gran atrio se abría sobre ella como una catedral de luz. El sol entraba a través de una cúpula de vitral Tiffany, 80 pies por encima de su cabeza. Candelabros de cristal colgaban de cadenas de bronce, dispersando la luz fracturada sobre 300 invitados en trajes a medida y vestidos de noche. Manteles blancos se extendían en todas direcciones. Torres de champán brillaban. El aroma a lirios frescos y madera pulida llenaba cada rincón. Faye llevaba un sencillo vestido negro, sin adornos. La única joya era una delgada cadena de oro, el último regalo de su madre antes de morir. Sin asistente, sin séquito. Registró su nombre en la mesa de recepción, tomó su tarjeta de asignación de mesa y entró sola. Al otro lado del atrio, Preston Graves dominaba la mesa central. 56 años ahora, el cabello plateado peinado hacia atrás, traje azul marino con un pañuelo de seda en el bolsillo que costaba más que la primera comisión de Faye. Estaba rodeado de inversionistas y asociados, gesticulando con su copa de champán, llenando el espacio a su alrededor de la única forma que sabía, asegurándose de que nadie más pudiera hacerlo. Nosotros nos encargamos de la renovación del ala este de este edificio, anunció, lo bastante fuerte para que 3 mesas lo escucharan. Señaló el techo. 6.2 millones, antes de lo previsto. La misma voz, la misma postura, el mismo hombre que creía que cada habitación existía para contenerlo a él. Faye lo observaba desde el otro lado del salón. 5 años desde el día en que la llamó basura. 5 años de silencio. Tomó un sorbo de agua, dejó el vaso, entrelazó las manos. La ceremonia comenzaría en 40 minutos. La luz del sol se movía a través de la cúpula, pintando de dorado el mármol. Preston aún no la había notado. Pero la notaría. Preston la vio durante su tercera copa de champán. Le estaba contando a Craig Ballard sobre un desarrollo turístico en Lake Geneva, un proyecto de $40 millones que redefiniría el lujo frente al lago. Cuando su mirada cruzó el atrio, se topó con un rostro que no había visto en 5 años. Su mano apretó el tallo de la copa. Se detuvo a media frase. ¿Qué pasa?, preguntó Craig. Esa es Faye Turner. Preston dijo el nombre como quien nombra una mancha que siempre vuelve. La chica que despedí. Nathan Sears se inclinó hacia adelante. ¿La del proyecto Morrison? ¿La que casi destruye el proyecto Morrison? Preston dejó su copa, se acomodó la corbata. ¿Qué demonios hace ella aquí? Se puso de pie. Craig y Nathan intercambiaron una mirada y se levantaron para seguirlo. Siempre lo seguían. Preston cruzó el atrio con un paso que hacía que la gente se apartara sin que se lo pidieran. Los hombros cuadrados, la mandíbula firme. Cortaba entre la multitud como una hoja corta la seda, suave, deliberado, imposible de ignorar. Se detuvo a 1 metro de la mesa de Faye y la estudió un largo momento. El vestido negro sencillo, la ausencia de joyas, las manos entrelazadas.
La miró como un inspector de edificios examina una estructura condenada. Faye Turner. Ella levantó la vista. Su expresión seguía siendo indescifrable. Preston. Vaya. Se volvió hacia Craig. Craig, Nathan, esta es la chica. La que iba a revolucionar la arquitectura. Envolvió la palabra en comillas con la voz. Desde un garaje en el sur de la ciudad. Craig esbozó una sonrisa tensa e incómoda. Nathan estudió el suelo con la mirada. Entonces Preston jaló la silla frente a Faye y se sentó sin que lo invitaran. Se recostó, extendió un brazo sobre el asiento vecino y cruzó las piernas. La postura de un hombre que cree que toda superficie del mundo existe para su comodidad. Dime, ¿qué te trae a una gala de $15,000? ¿Alguien dejó un boleto olvidado en un asiento de autobús? Fui invitada. ¿Por quién? Por el comité de premios. La expresión de Preston pasó por sorpresa, diversión y algo más duro, todo en 2 segundos. Soltó una risa corta, filosa, deliberada. El comité de premios. Sacudió la cabeza lentamente. He estado en ese comité 11 años. He asistido a todas estas galas desde la primera, y jamás, ni una sola vez, han invitado a alguien despedido por ser un problema para su empresa. No me despidieron por ser un problema. Entonces, ¿cómo lo llamarías? La diversión se drenó de su rostro. Lo que quedó fue frío, quirúrgico. Eras una chica de 27 años del sur de la ciudad que no sabía distinguir entre ambición y delirio, entre soñar y realmente ser lo bastante buena. Las palabras llegaron a las mesas más cercanas. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champán quedaron a medio camino de los labios. Una mujer con vestido color vino miró hacia ellos y luego apartó la vista. Un joven arquitecto, 2 asientos más allá, examinó su centro de mesa con repentino interés. Preston sintió la atención. No se encogió ante ella. Se expandió. Déjenme contarles una historia sobre esta mujer. Hablaba mirando a Faye, pero su voz estaba calibrada para el espectáculo. Hace 5 años, la contraté en Arrobe y Asociados. Venía de una universidad estatal de la que nadie había oído hablar. Sin portafolio, sin contactos. La junta directiva presionaba por cifras de diversidad ese trimestre y ella marcó una casilla. Dejó que esas 2 palabras se asentaran. Marcó una casilla, reduciendo a una persona a una línea en una hoja de cálculo. Eso no es, le di un puesto de dibujante. Habló por encima de ella sin siquiera mirarla. Planos de nivel básico. Especificaciones sencillas. El tipo de trabajo que hace cualquier asociado junior durante años antes de ganarse el derecho de tocar un proyecto de verdad. Hizo una pausa, recorrió las mesas cercanas con la mirada. Lo escuchaban. Y en lugar de estar agradecida, en lugar de callarse y aprender de gente que llevaba en este negocio desde antes de que ella naciera, decidió que era especial. Levantó un dedo. Se metió en una reunión con un cliente a la que no fue invitada. Un segundo dedo. Presentó diseños que nadie había aprobado. Un tercero. Puso su nombre, Faye Turner, asociada junior, 3 años fuera de la universidad, en una torre de $200 millones desarrollada, financiada y administrada por mi firma. Yo diseñé esa torre. La voz de Faye era tranquila, firme como roca. Cada elevación, cada corte transversal, cada especificación. La Torre Morrison fue trabajo mío. ¿Tu trabajo? Se rió. Más corto, más feo. Redactaste un concepto que mi socio senior pasaron 6 meses destripando y reconstruyendo. Y después llamaste a Architecture Weekly y les dijiste que eras la diseñadora principal. Una chica del sur de la ciudad. Dijo cada palabra como quien escupe semillas. ¿Sabes cuántas llamadas tuve que hacer? ¿A cuántos clientes tuve que tranquilizar? La revista me contactó. Revisaron los planos.
Vieron mi nombre en cada hoja. Vieron una historia que podían vender. Bajó la voz, casi íntimo. Joven mujer negra vence las probabilidades. Muy atractivo para los clics y completamente inventado. La mandíbula de Fay se tensó, sus dedos presionaron con fuerza la servilleta sobre su regazo, los nudillos blanquecinos por un segundo. Quitaste mi nombre de los planos. Lo reemplazaste con el tuyo. Y cuando te dije que no iba a fingir que eso no había pasado, dejaste que la seguridad me sacara arrastrando frente a toda la oficina. Preston la miró fijamente. 3 segundos completos de silencio crepitante. Entonces se volvió y vio a Richard Coleman acercarse, el presidente de Apex Development Group, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del Medio Oeste. Richard. Preston se puso de pie, extendió la mano. Justo a tiempo. Ven, quiero presentarte a alguien. Se hizo a un lado y señaló a Fay con la palma abierta. Ella es Faye Turner. Trabajaba para mí. Cuéntale a qué te dedicas ahora, Fay. Fay miró a Richard. Dirijo mi propio estudio. Un estudio. Preston repitió la palabra como si fuera el remate de un chiste. Diseña cocinas comunitarias y parquecitos. ¿No es adorable? Le dio una palmada en el hombro a Richard. Siempre digo que hay espacio para todos en esta industria, aunque algunos jugamos en una liga muy diferente. Richard Coleman se veía profundamente incómodo. Le dio a Fay un breve asentimiento y se disculpó. Preston lo vio irse con una sonrisa satisfecha. Se volvió hacia Fay. ¿Ves? Ese hombre acaba de cerrar un trato de 600 millones y tú estás rediseñando columpios. Chasqueó la lengua. Algunas personas construyen imperios. Otras construyen casitas de pájaros. Entonces se puso de pie con toda su altura, se alisó el saco con ambas palmas, ajustó el pañuelo de seda, se abotonó el abrigo. Cada movimiento deliberado, cada gesto diseñado para recordarle a ella y a todos los que miraban quién tenía el poder. Te hice un favor, dijo, mirándola desde arriba. Te salvé de una carrera para la que nunca estuviste preparada. Hizo una pausa. La arquitectura no se trata de ambición. Se trata de linaje, de abolengo, de comprensión. Su sonrisa era delgada, fría, definitiva. Algunas personas diseñan monumentos que transforman los horizontes de una ciudad. Otras trapean los pisos dentro de ellos. Se dio la vuelta. Vámonos. Estamos perdiendo el tiempo con alguien que no pertenece aquí. Los 3 se alejaron. Los zapatos de piel de Preston resonaban contra el mármol en pasos medidos, sin prisa. Cada pisada sonaba como un punto final al término de una frase. Fay se quedó sola. La cúpula esparcía luz de colores sobre sus manos entrelazadas. La cadena de oro en su cuello atrapó un rayo delgado. No se movió, no habló. Las conversaciones se reanudaron, más bajas que antes. Un hombre en la mesa vecina se inclinó hacia su esposa y susurró, eso estuvo fuera de lugar. Demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Un mesero pasó junto a la mesa de Fay, aminoró el paso, pareció considerar decir algo, y siguió de largo. Nadie se acercó. Nadie le preguntó si estaba bien. 300 personas, cristal, luz, el aroma de los lirios, y Faye Turner jamás había sido tan invisible. Tomó su vaso de agua, bebió un sorbo, lo dejó, y esperó. Pasaron 15 minutos. Sirvieron vino, se partió el pan, el trío de jazz cambió de Mouse Dedes a Coultran, y Preston Graves regresó a su mesa central como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Fay estaba en su asiento asignado, mesa 14, a 4 mesas del escenario, lo bastante cerca para ver el podio con claridad. Enderezó su servilleta, tomó un sorbo de agua. El panecillo de su plato seguía intacto. La silla junto a ella estaba vacía. Al otro lado se sentaba una mujer de unos 40 y tantos años, Ellen, según la tarjeta con su nombre, quien había ofrecido una sonrisa tensa cuando Fay se sentó.
Pero no había dicho una palabra desde el espectáculo de Preston. Ahora revisaba su teléfono con la intensidad de alguien que se esfuerza mucho por no hacer contacto visual. Fay no la culpaba. 17 minutos después llegó la segunda ola. Preston había estado observando desde su mesa central. Había visto a Fay todavía sentada en su lugar asignado, mesa 14, 4 filas del escenario, cerca del podio, cerca de donde estarían los presentadores. Y eso lo quemaba por dentro. No porque ella estuviera rompiendo ninguna regla, sino porque seguía ahí. Se negaba a irse. Se negaba a sentirse lo bastante humillada como para marcharse. Y eso, más que cualquier cosa que ella hubiera dicho o hecho, era lo que enfurecía a Preston Graves. Se levantó. Esta vez caminó solo, directo hacia la mesa de registro en la entrada del atrio. Fay lo vio irse, pero no volteó la cabeza. Mantuvo la mirada al frente, las manos entrelazadas, observando el escenario vacío. Preston se inclinó sobre la mesa de registro y le habló a una joven con blazer negro, la coordinadora del evento. Señaló hacia donde estaba Fay. La coordinadora miró hacia la mesa 14, luego de vuelta a Preston y negó ligeramente con la cabeza. Trataba de explicarle algo. Preston la interrumpió con la palma en alto, un gesto que decía, no quiero escucharlo. 2 minutos después, la coordinadora se acercó a la mesa de Fay. Se veía profundamente incómoda. ¿Señorita Turner? Fay levantó la mirada. Lo siento muchísimo. Hubo un error con los asientos. Necesitamos reubicarla en otra mesa. ¿Le importaría? Fay miró más allá de la coordinadora. Al otro lado del salón, Preston observaba desde su mesa central, brazos cruzados, expresión plana, satisfecha. ¿A dónde? Mesa 31, al fondo. La mesa 31 estaba detrás de una columna de mármol. El tipo de mesa reservada para adiciones de último minuto y acompañantes sin tarjeta de nombre. Desde ese asiento no se veía el escenario. Apenas se veía el resto del salón. Fay se puso de pie. Tomó su vaso de agua, tomó su clutch, alisó la servilleta con la que había estado sentada y la dejó ordenada sobre la mesa. Luego caminó hacia la mesa 31 sin decir una palabra. Los invitados de las mesas cercanas la vieron alejarse. Algunos se veían incómodos. La mayoría ni siquiera la miró. Se sentó en la mesa 31. La silla se tambaleaba sobre el piso desnivelado. El mantel tenía una tenue mancha de vino cerca del borde. Desde ahí podía ver apenas una rendija del escenario entre la columna y el borde de una cortina. Eso era todo. Dejó su vaso de agua sobre la mesa, entrelazó las manos, respiró. En la mesa central, la voz de Preston se propagaba. Siempre lo hacía. ¿Ven a esa mujer que se acaba de mudar de mesa? Hablaba con su mesa, pero el volumen estaba calibrado para las filas cercanas. La contraté hace 5 años. Contratación de acción afirmativa. La junta necesitaba números de diversidad y ella era la casilla más barata de marcar. Bebió un sorbo de champán. Le di un escritorio, le di asignaciones, y en 6 meses ya estaba intentando apoderarse de la firma. ¿Apoderarse? Uno de los inversionistas, un hombre delgado con lentes de aro fino, levantó una ceja. Puso su nombre en la Torre Morrison, un proyecto de $200 millones con el que no tuvo nada que ver más allá de hacer copias. Preston sacudió la cabeza con teatral incredulidad. Después llamó a una revista y les dijo que era la diseñadora principal. 27 años, de una universidad estatal de la que nadie ha oído hablar, y se creía la próxima gran arquitecta estadounidense. 3 personas se rieron. El inversionista sonrió educadamente. Craig Ballard mantuvo el rostro neutral. La senté en mi oficina, continuó Preston. Le dije, Fay, la ambición sin talento es solo ruido, y tú, cariño, eres extremadamente ruidosa. Hizo una pausa dramática.
Se puso a llorar ahí mismo en mi oficina, lágrimas por todos lados. Así que llamé a recursos humanos, llamé a seguridad, y la hice sacar esa misma tarde. ¿Lloró?, preguntó el inversionista, como un niño. Preston bebió otro trago. Ese es el problema con estas contrataciones. No saben manejar el mundo real. Consiguen un lugar en la mesa y creen que eso significa que pertenecen ahí. Desde la mesa 31, detrás de la columna, Faye escuchó cada palabra. Las superficies de mármol del atrio transportaban el sonido como una sala de conciertos. Cada sílaba le llegaba con claridad. Ella no había llorado en su oficina. Lo sabía. Él también lo sabía. Se había parado frente a su escritorio con la espalda recta y le había dicho que le estaba robando su trabajo. Él había tomado el teléfono y llamado a seguridad mientras ella todavía hablaba. Pero la verdad no importaba aquí. La historia que Preston contaba era la que la gente recordaría. La que lo hacía fuerte a él y débil a ella. La del hombre poderoso que salvó a su empresa de una chica que no conocía su lugar. Bajo la mesa, la mano izquierda de Faye se cerró en un puño. Sus uñas se hundieron en la palma lo suficiente como para dejar marcas. Minutos después, Preston llamó la atención de un mesero. Sacó un billete de $100 de su cartera, lo dobló y lo presionó en la mano del mesero. ¿Ves a esa mujer detrás de la columna, mesa 31? Señaló con la barbilla. Mándale una copa del vino blanco de la casa. No el reserva. El de la casa. Sonrió. Dile que es de mi parte. Un regalo de despedida. El mesero dudó. Miró el dinero. Miró a Preston. Luego caminó hacia la barra, sirvió una copa del vino más barato del menú y la llevó a la mesa de Faye. Cortesía del señor Graves, dijo el mesero en voz baja. Dejó la copa sin encontrar su mirada. Dijo que es un regalo de despedida. Faye miró la copa. Luego, al otro lado del salón, a Preston, que observaba con una sonrisa de suficiencia. Levantó su copa de champán hacia ella, un brindis, una burla. Faye empujó la copa de vino hasta el borde más lejano de la mesa, sin tocarla. En la mesa central, Craig Ballard se inclinó hacia Preston. ¿No crees que ya es suficiente? ¿Suficiente? Preston se acomodó los gemelos. Estoy siendo generoso. Pude haberla hecho sacar hace rato. No molesta a nadie. Me molesta a mí. Su mandíbula se tensó. Que esté aquí es un insulto para cada arquitecto que de verdad se ganó su lugar. Tomó su copa. Antes de que esto termine, ella lo va a entender. Craig no dijo nada. Bebió un trago y apartó la mirada. El silencio que siguió lo decía todo. Ni una sola persona en esa mesa lo desafió. Ni un inversionista de los que se habían reído con su historia inventada. Ni un asociado de los que lo habían seguido por todo el salón esa mañana. Habían visto a un hombre inventar lágrimas que una mujer nunca derramó. Fabricar debilidad que ella jamás mostró. Y burlarse de ella desde el otro lado de un salón donde ella podía escuchar cada sílaba. Y no habían hecho nada. No porque le creyeran a Preston, sino porque era más fácil creerle. Porque desafiarlo nunca había valido el costo. Ni las sociedades, ni las referencias, ni las invitaciones a galas exactamente como esta. Esa era la arquitectura que Preston Graves de verdad había perfeccionado. No el vidrio, no el acero, no la luz. El silencio. El silencio de los demás. Había construido toda su carrera sobre la obediencia callada de quienes lo rodeaban. Y aquella mañana, en ese atrio bañado de sol, ese silencio se sostenía como un muro de carga. Nathan Sears se disculpó de la mesa central. De regreso del baño, pasó junto a la mesa 31. Aminoró el paso un momento, solo un momento, y consideró detenerse. Recordó a Faye en la oficina, quedándose hasta tarde, trabajando los fines de semana, llegando antes del amanecer.
Recordó los planos de Morrison. Había visto los borradores originales. Sabía de qué mano habían salido esas líneas. Pero Nathan miró hacia el otro lado del salón, hacia Preston, que observaba. Y Nathan siguió caminando. Ese era el problema con Preston Graves. No solo silenciaba a quienes maltrataba. Silenciaba a todos los que lo presenciaban. Todos en su órbita aprendían la misma lección: la lealtad significaba seguridad, hablar significaba suicidio profesional. Fay vio pasar a Nathan. Lo vio dudar. Lo vio elegir. Y entendió. Ella había estado del otro lado de ese cálculo alguna vez, cuando todavía estaba dentro de esas paredes de vidrio, todavía en ese escritorio, todavía creyendo que el trabajo duro hablaría por sí solo. No habló. Preston sí, y su voz siempre era más fuerte. La luz de la cúpula no llegaba a ese rincón. Al candelabro más cercano le faltaban 2 focos. La silla crujía cada vez que se movía. Fay miró la delgada rendija de escenario visible entre la columna y la cortina, y esperó. 20 minutos antes de la ceremonia, Preston Graves hizo su último movimiento. Había estado observando a Fay desde el otro lado del salón. Seguía en la mesa 31, todavía detrás de esa columna, todavía ahí. Y eso, más que nada de lo que ella hubiera dicho o hecho, lo enfurecía. Ella no se iría. No le daría la satisfacción de verla marcharse. Caminó hacia un costado del escenario, donde un grupo de organizadores revisaba el guión de la ceremonia. Habló con el coordinador principal, un hombre llamado Douglas Pratt, unos 50 y tantos, sienes grises. Quiero que la saquen, dijo Preston. No tiene credenciales. Es una ex empleada desacreditada que de alguna forma se coló por la puerta. Douglas miró su tabla sujetapapeles. La señorita Turner está en la lista de invitados, señor Graves. Fue invitada específicamente por, no me importa quién la invitó. La voz de Preston se elevó, las cabezas voltearon. Soy miembro del comité. Soy un donante importante y le estoy diciendo que ella no pertenece a este salón. Douglas dudó. Miró a Preston, el cabello plateado, el pañuelo de seda, los 11 años de donativos. Luego miró hacia la mesa 31. Voy a ver qué puedo. Pero Preston no esperó. Ya había caminado hacia el podio. El micrófono seguía encendido desde la prueba de sonido. Lo tomó. Su voz llenó el atrio como una detonación. Damas y caballeros. Cada conversación murió. 300 rostros se volvieron hacia el escenario. Me disculpo por la interrupción, pero siento que es mi obligación, como miembro fundador del comité y veterano de 30 años en esta industria, abordar algo. Señaló al otro lado del salón. Cada cabeza siguió su dedo, directo hacia Fay Turner. Esa mujer fue despedida de mi firma hace 5 años por mala conducta profesional. No tiene credenciales que la califiquen para estar en este salón. No tiene una trayectoria que merezca reconocimiento. Su voz retumbaba contra los muros de mármol. Es una arquitecta fracasada con un historial documentado de adjudicarse el crédito por diseños ajenos. El salón quedó en silencio. 300 personas congeladas. Este evento celebra la excelencia. Enderezó la espalda. Y no me voy a quedar de brazos cruzados mientras alguien que representa exactamente lo opuesto a la excelencia finge que pertenece aquí. Miró directamente a Fay. Váyase, señorita Turner, antes de que haga que seguridad la saque a rastras por segunda vez en su vida. 2 guardias de traje negro avanzaron hacia la mesa 31. La multitud observaba. Nadie respiraba. Fay permanecía perfectamente inmóvil, las manos en el regazo, la espalda recta, los ojos fijos en un punto que solo ella podía ver en la distancia media. El primer guardia llegó hasta ella. Puso la mano sobre el respaldo de su silla. Señora, necesito que se detenga. La voz vino del costado izquierdo del escenario, filosa, clara, con la autoridad que solo dan décadas.
Margaret Holland dio un paso hacia la luz. 63 años, cabello blanco corto, traje gris carbón cortado como una armadura, presidenta de la Asociación Nacional de Arquitectura desde hacía 9 años. Había abierto más camino que cualquiera en ese salón, y todos ahí lo sabían. Caminó hacia el podio, tomó el micrófono del soporte. Nunca miró a Preston. El premio más importante de este año, el premio a la arquitecta de la década, se otorga a una persona cuyo trabajo ha transformado por completo nuestro campo. Su voz era firme, cálida, inquebrantable. Este año, la decisión del comité fue unánime. Hizo una pausa. Dejó que el silencio creciera hasta llenar cada rincón del atrio. El premio es para Faye Turner. Nadie se movió. Faye Turner, continuó Margaret, es la fundadora y presidenta de Turner Collective, la firma de arquitectura sustentable líder en el mundo, valuada en $1.200 millones. Su firma ha completado 43 proyectos en 14 países. Es asesora de las Naciones Unidas en Desarrollo Urbano Sustentable. Ha sido reconocida por el Consejo Mundial de Construcción Sustentable, el Instituto Americano de Arquitectos y el Foro Internacional de Diseño. Personalmente ha creado más de 200 empleos para jóvenes arquitectos de comunidades afrodescendientes y ha financiado programas de becas en 6 universidades. La mirada de Margaret encontró a Preston Graves. Estaba parado a 1 metro del podio. Tenía la boca abierta. Todo el color había desaparecido de su rostro. La señorita Turner fue invitada hoy porque es la arquitecta más destacada de su generación. Margaret hizo una pausa, justo la necesaria. Quien haya sugerido lo contrario, simplemente estaba mal informado. El atrio estalló. No fue un aplauso cortés, no fueron palmadas dispersas. Fue una ola que empezó en una sección y se propagó por todo el salón, creciendo y creciendo hasta convertirse en un sonido que se sentía en el pecho. 300 personas de pie. El sonido llenaba cada rincón del atrio, rebotaba contra el mármol y el vidrio, y regresaba amplificado, imparable. 300 personas que se habían pasado toda la mañana evitando la mirada de Faye Turner ahora estaban de pie. Algunos eran los mismos invitados que habían visto a Preston humillarla en su mesa. Los mismos que se rieron de sus historias inventadas. Los mismos que apartaron la vista cuando la coordinadora la reubicó en la mesa 31, detrás de una columna. Ahora aplaudían porque la verdad había subido al podio y se había presentado, y esa verdad valía $1.200 millones. Preston seguía de pie, congelado entre los escombros de su propia construcción. Él mismo se había hecho esto. Cada insulto que lanzó, cada mentira que dijo, cada acto de desprecio que actuó frente a una audiencia. Nadie lo engañó. Nadie le tendió una trampa. Simplemente había sido el mismo, ruidoso, arrogante, seguro de que su voz era la única que importaba. Y por primera vez en 30 años, esa certeza bastó para hacerlo derrumbarse todo. Preston Graves estaba de pie a 1 metro del podio, la boca aún abierta, la copa de champán temblando en su mano. El vino se derramó sobre el borde y le corrió por los nudillos. No lo notó. La mujer a quien había llamado un fracaso. La mujer a quien había llamado basura. La mujer cuyos planos había arrojado al piso, cuya credencial había dejado caer sobre las baldosas del pasillo, cuyo nombre había arrastrado por el lodo frente a 300 personas y un micrófono encendido. Esa mujer se estaba levantando de la mesa 31. Se alisó el frente de su sencillo vestido negro. Caminó hacia el escenario. 300 personas de pie. El aplauso era ensordecedor, fuerte, sostenido, creciendo con cada paso que ella daba sobre el piso de mármol. La luz de la cúpula capturaba su cadena de oro y la hacía brillar. Sus tacones sonaban firmes contra la piedra. Los hombros hacia atrás. La barbilla nivelada. Pasó junto a la mesa 14, la mesa de la que la habían movido. Pasó junto a la mesa central, donde los asociados de Preston se sentaban en un silencio de asombro. Pasó junto al propio Preston. No lo miró.
ni una mirada, ni un parpadeo. Eso fue peor que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. Preston intentó hablar. Fay, escucha, yo no sabía. Ella caminó a su lado como si fuera una columna, un obstáculo en la arquitectura del salón, algo que rodear, no con quien hablar. Subió los 3 escalones al escenario. Margaret Holland la recibió con un apretón de manos que se convirtió en un abrazo. El aplauso creció más fuerte. Alguien silbó. Una voz desde el fondo gritó, sí. Fay tomó el micrófono. Miró hacia el salón. 300 rostros, candelabros de cristal, torres de champán, y en la mesa central, un grupo de sillas vacías. Se habían movido, todos ellos. Craig Ballard estaba en la barra, de espaldas al asiento de Preston. Nathan Sears estaba junto a la pared del fondo, fingiendo revisar su teléfono. Los 2 inversionistas que se habían inclinado a escuchar cada palabra de Preston media hora antes se habían reubicado en silencio a una mesa cerca de la salida. Preston Graves estaba solo en su mesa central, rodeado de sillas vacías y copas de champán abandonadas. El hombre más aislado en un salón de 300 personas. Fay habló. Gracias, Margaret, y gracias al comité. Su voz era calmada, medida, la voz de alguien que había pasado 5 años aprendiendo que la mejor respuesta al ruido es el silencio, hasta que llega el momento correcto. Seré breve. El trabajo habla más fuerte de lo que yo jamás podría. Hizo una pausa, miró hacia la cúpula. Hace 5 años lo perdí todo. Mi trabajo, mi apartamento, mi confianza. Otra pausa. Empecé de nuevo en un garaje, con una mesa plegable y un solo plano arrugado. Sin software, sin inversionistas, sin equipo. Solo la certeza de que la arquitectura debería servir a la gente. A toda la gente, no solo a quienes pueden pagar los edificios más altos. El salón quedó en silencio, del tipo que solo produce el respeto. Turner Collective existe gracias a las comunidades que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Las iglesias que me contrataron, las escuelas que confiaron en mí, los barrios que me dieron una oportunidad cuando cada banco de esta ciudad me decía que no. Su voz se mantenía firme, pero sus ojos brillaban. Construí mi firma de la misma manera en que construyo mis edificios, desde los cimientos, con materiales sustentables y una base que no se agrieta bajo presión. Aplausos. Esperó a que pasaran. Me dicen que este premio reconoce una década de trabajo, pero lo que quiero que ustedes reconozcan es esto. Se inclinó hacia el micrófono. La ambición no es una debilidad. No es un defecto. No es algo que se deba castigar. Hizo una pausa. Especialmente cuando viene de alguien que no se parece a lo que ustedes esperaban. Bajó el micrófono. El salón estalló, una ovación de pie que duró 2 minutos completos. Mientras Fay bajaba los escalones, se formó una fila al instante. Inversionistas, desarrolladores, gerentes de proyecto, socios de firmas, personas que no le habían dirigido la palabra en toda la mañana ahora le entregaban tarjetas de presentación. 2 inversionistas de capital de riesgo que habían estado en la mesa de Preston ahora solicitaban reuniones. Un representante de un fondo internacional de desarrollo le dijo que llevaba meses tratando de contactar a su oficina. En el centro del salón, Preston Graves seguía de pie, solo, la copa sobre la mesa, las manos a los costados. Observaba la fila que se formaba alrededor de Fay como quien mira su casa arder desde la acera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Craig Ballard, alguien filmó todo. Ya está en Twitter. Preston guardó el teléfono en su bolsillo, tomó su copa de champán, la miró, la volvió a dejar. Por primera vez en 30 años, Preston Graves no tuvo absolutamente nada que decir. El video se subió antes de que terminara la ceremonia. Un invitado en la mesa 12, un asociado de una firma competidora, había grabado todo con su teléfono. No solo la revelación final, sino todo, la primera confrontación de Preston, la exigencia de cambiarla de mesa,
el vino barato enviado como una broma, el discurso en el micrófono donde la llamó fracasada frente a 300 personas, y luego Margaret Holland subiendo al escenario para decirle al mundo exactamente quién era Faye Turner. El video completo duraba 9 minutos con 22 segundos. En 2 horas ya tenía 2 millones de vistas en Twitter. Para el final del día, había superado los 8 millones. Para el lunes por la mañana, cada gran medio del país tenía la historia. El titular que se volvió viral fue una captura de pantalla de Preston en el podio, con el dedo señalando a Faye, y un texto blanco añadido por un desconocido en internet, la despidió por ser demasiado ambiciosa. Ella se convirtió en multimillonaria. CNN cubrió la historia el lunes al mediodía. MSNBC la siguió a las 2. The New York Times publicó un reportaje el martes por la mañana, la arquitecta que construyó un imperio desde un garaje y el hombre que intentó detenerla. El artículo incluía testimonios de 6 ex empleados de Arrobe. Todos y cada uno describieron la misma cultura, el mismo miedo, el mismo silencio. El equipo de relaciones públicas de Preston publicó un comunicado de 2 párrafos el miércoles, usando las palabras malentendido y fuera de contexto 3 veces. Internet no lo aceptó. El comunicado fue destrozado en minutos. La respuesta más popular, de una cuenta con 40.000 seguidores, decía, usted la llamó basura en un micrófono en vivo frente a 300 personas. ¿Qué contexto hace que eso esté bien? El jueves se presentó la demanda colectiva. 3 ex empleadas de Arrobe y Asociados, todas mujeres negras, despedidas entre 2019 y 2024, presentaron una demanda conjunta en la Corte del Circuito del Condado de Cook. La demanda alegaba un patrón de discriminación racial, ambiente laboral hostil y despido injustificado. Nombraba a Preston Graves personalmente y citaba 13 incidentes específicos a lo largo de 6 años. 2 de las demandantes habían estado presentes en la gala. Una de ellas había escuchado el discurso de Preston desde la mesa 19 y empezó a llorar antes de que terminara, no de tristeza, sino de reconocimiento. Había escuchado esas mismas palabras, en esa misma voz, en esa misma oficina. Distinto año, mismo guión. Para el viernes, 4 ex empleadas más se unieron. Luego 9. Luego 16. Cada una tenía una historia. Cada historia era una variación de la de Faye, contratadas para llenar una cuota, negadas ascensos, humilladas en reuniones y después forzadas a irse. El expediente de evidencia superó las 300 páginas, correos electrónicos, evaluaciones de desempeño que elogiaban su trabajo pero recomendaban su despido de todos modos. Memorandos internos donde Preston se refería a la contratación de diversidad como el costo de hacer negocios. La junta directiva de Arrobe y Asociados sostuvo una sesión de emergencia el sábado. Se suponía que sería confidencial. Alguien filtró las actas al Chicago Tribune en 12 horas. La votación para destituir a Preston Graves como director ejecutivo fue unánime. Ni un solo miembro de la junta, ni siquiera los 2 que habían jugado golf con él el fin de semana anterior, votó por conservarlo. El presidente de la junta, un abogado inmobiliario de 72 años llamado Harold Warren, emitió un comunicado escrito: la conducta del señor Graves es incompatible con los valores de esta organización. Su empleo ha sido terminado con efecto inmediato. Preston no estaba presente cuando se tomó la votación. Estaba en casa, en Lincoln Park, sentado en su estudio, viendo cómo el contador de vistas superaba los 20 millones. Las consecuencias siguieron llegando. En 10 días, Arrobe perdió 3 contratos importantes. Una cadena hotelera de Seattle canceló una renovación de $42 millones. Una universidad de Boston canceló el diseño de un nuevo campus valuado en 60 millones. Un gobierno municipal de Denver retiró una licitación de infraestructura pública por 130 millones. En su carta de retiro, citaron preocupaciones de reputación derivadas de la conducta pública reciente del liderazgo de la firma. El Instituto Americano de Arquitectos emitió un comunicado condenando el comportamiento de Preston y pidiendo una reforma en toda la industria.
3 escuelas de arquitectura le revocaron sus posiciones honorarias. Sus compromisos como conferencista de los siguientes 18 meses fueron cancelados, todos y cada uno. La Junta de Licencias de Arquitectura de Illinois abrió una investigación formal. Duró 11 semanas. La Junta impuso una suspensión de 10 años a la licencia de Preston. El fallo declaró que su conducta demostraba un patrón de mala conducta profesional, abuso de autoridad y prácticas discriminatorias que socavaban la integridad de la profesión. El juicio en el condado de Cook comenzó 8 meses después de la gala y duró 3 semanas. Preston subió al estrado el día 14. Su abogado le había aconsejado que expresara remordimiento. En cambio, durante el contrainterrogatorio, dijo algo que se convirtió en el clip más repetido de todo el proceso: no la despedí porque fuera negra, le dijo a la abogada de la parte demandante. La despedí porque no conocía sus límites. La abogada hizo una pausa. Después reprodujo el video de la gala completo, los 9 minutos, para el jurado. Cuando terminó, se volvió hacia el jurado. Sin más preguntas. El jurado deliberó menos de 4 horas, unánime en todos los cargos. El juez ordenó a Preston pagar $3 millones adicionales en daños punitivos, sumados a un acuerdo de 14 millones repartido entre 23 demandantes. Desde el estrado, el juez pronunció una declaración citada por el Washington Post, el Chicago Sun-Times y todas las publicaciones legales importantes del país: señor Graves, usted no solo discriminó a sus empleados. Usó su autoridad como arma para silenciar, humillar y destruir las carreras de personas talentosas cuyo único delito fue ser ambiciosas mientras eran negras. Esta corte no lo va a tolerar. Esta sociedad no lo debe tolerar. Preston salió por una puerta lateral. Los fotógrafos lo captaron desde el otro lado del estacionamiento. En cada fotografía aparecía encorvado, el cuello del abrigo levantado, lentes de sol a pesar del cielo nublado. Se veía 20 años más viejo que en la gala. Su nombre fue eliminado del membrete de la firma. Su retrato fue retirado del vestíbulo, el mismo vestíbulo donde la credencial de falla había caído al piso 5 años antes. Su lugar de estacionamiento fue reasignado. Su oficina de esquina se convirtió en una sala de juntas. Jamás volvió a ejercer la arquitectura. 6 meses después del juicio, Faye Turner estaba de pie frente a un edificio que ella misma había diseñado. Era una estructura de 3 pisos en el corazón del sur de Chicago. Vidrio y madera reciclada, paneles solares angulados en el techo, un patio central inundado de luz de mañana. El letrero sobre la entrada decía: el centro de la ambición. Fundación Turner para jóvenes arquitectos. Faye lo había financiado ella misma. $12 millones. Sin patrocinadores, sin derechos de nombre, sin condiciones. El edificio albergaba un programa de becas, una red de mentoría y un estudio de diseño disponible sin costo para cualquier aspirante a arquitecto menor de 30 años que no pudiera pagar las herramientas para empezar. La palabra ambición estaba tallada en la piedra caliza sobre la puerta principal. La misma palabra que Preston Graves había usado como arma. La misma palabra que le había escupido en una sala de juntas cuando arrojó sus planos al piso. La misma palabra que había gritado en un micrófono para tratar de hacerla lo bastante pequeña como para desecharla. Faye no eligió esa palabra por accidente. La eligió porque quería que cada joven arquitecto que cruzara esa puerta entendiera algo que a ella le tomó 5 años y un plano arrugado aprender: la ambición no es algo por lo que uno deba pedir disculpas. El centro abrió un sábado por la mañana. Más de 300 personas asistieron al corte de listón. Líderes comunitarios, concejales, decanos universitarios, periodistas, familias de las cuadras vecinas que habían visto crecer el edificio durante el último año. Niños que pegaban la cara al vidrio y señalaban las maquetas de diseño en el interior. Denise estaba ahí, primera fila, brazos cruzados, la barbilla en alto. Llevaba un vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Fue la primera persona en cruzar la puerta después de cortar el listón.
Se paró en el patio, miró hacia el techo de vidrio y se rió. Nada mal para un garaje, dijo. Fay también se rió, esta vez fuerte, no la risa callada y cuidadosa que había cargado durante 5 años. Esta llenó el salón. En su primer año, la Fundación Turner otorgó 42 becas a jóvenes arquitectos de todo el país. El 80% eran personas de comunidades afrodescendientes o de otras minorías, el 60% eran mujeres. Cada becario recibió no solo financiamiento, sino mentoría, emparejado con arquitectos en ejercicio que entendían lo que significaba construir algo desde la nada mientras el mundo te decía que te detuvieras. Turner Collective siguió creciendo. Nuevas oficinas en Nueva York y Londres. Una comisión de las Naciones Unidas para un prototipo de vivienda sustentable. Un contrato con la ciudad de Chicago para rediseñar 3 centros comunitarios en el sur de la ciudad, el mismo barrio donde ella había construido su primer proyecto con $9,000 y una maqueta de cartón. Jamás habló públicamente de Preston Graves. Ni una sola vez. Cuando los periodistas se lo preguntaban, respondía siempre lo mismo: prefiero hablar de lo que estamos construyendo, no de lo que alguien más intentó destruir. Pero en un momento de calma, sentada a su escritorio una noche, tarde, en la oficina de esquina de las oficinas centrales de Turner Collective en Chicago, Fay abrió el cajón inferior. Adentro, aplanado, arrugado y amarillento en los bordes, estaba el plano de la Torre Morrison, el mismo que Preston había arrojado al piso, el mismo que ella había recogido, doblado una vez y sacado del edificio 5 años atrás. Pasó los dedos sobre las líneas de lápiz desvanecidas, los ángulos que había dibujado a los 27 años, los cortes transversales que había calculado a mano sobre una mesa plegable, en un garaje que olía a aceite de motor. La visión que había visto con tanta claridad, que nadie, ni Preston, ni los bancos, ni el oficial de crédito que le dijo que probara con decoración de interiores, pudo convencerla de que no era real. Cerró el cajón, apagó la lámpara del escritorio, tomó su abrigo, y salió hacia una ciudad llena de edificios que ella había ayudado a crear. Edificios que seguirían de pie mucho después de que cada mentira contada sobre ella hubiera sido olvidada. Hay un tipo de justicia que no viene de los tribunales, ni de los acuerdos, ni de los titulares. Viene de sobrevivir a quienes intentaron detenerte. De construir algo tan real, tan permanente, tan innegablemente presente, que las mentiras contadas sobre ti se vuelven notas al pie, pequeñas, desvanecidas, irrelevantes. Preston Graves pasó 5 minutos frente a un micrófono tratando de borrar a Fay Turner de una industria que ella ya había transformado. Y al final, solo se borró a sí mismo. Su nombre desapareció del membrete. Su retrato desapareció de la pared. Su licencia desapareció por una década. Pero el nombre de Fay quedó tallado en piedra caliza, sobre una puerta que se abría cada mañana para dejar pasar a jóvenes arquitectos. Esa fue la diferencia entre ellos. Él pasó su carrera construyendo muros para mantener a la gente fuera. Ella pasó la suya construyendo puertas para dejarla entrar. Y las puertas, resultó, duran más. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en alguien en tu vida a quien le dijeron que era demasiado y que terminó demostrándole a todos que estaban equivocados, escribe su nombre en los comentarios. Llenemos esta sección con los nombres de las personas que convirtieron su ambición en algo que nadie pudo ignorar. Dale like a suscribirte. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque la ambición nunca fue el problema. El miedo sí lo era.